Entonces vamos a dar la palabra a quienes quieran intervenir. Primero alzaron aquí. Bueno, a las tres personas, muchísimas gracias por sus intervenciones, realmente importantes y muy válidas. Y tengo una pregunta para la doctora María García. Ella, según entendí, estaba tratando de representar el papel de la academia con respecto al tema de memoria histórica. Quiero preguntar, ¿qué visión tiene la academia respecto a la escucha de los victimarios en esa construcción de memoria histórica? ¿Qué se ha dicho sobre eso? Bueno, depende de la academia, porque como también habéis visto, tenemos distintas opiniones sobre el papel de la memoria y la historia entre nosotros dos, que, o sea, realmente hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Yo os puedo contar un poco de la experiencia que tuvimos en España sobre esto, ¿no? O sea, en un primer momento, digamos que todo el esfuerzo memorialístico se centró en aquellos que hasta ese momento no habían tenido voz. Pero el efecto perverso de esto fue que pareció como que la historia se quedaba en la parte de los victimarios y la memoria se quedaba en la parte de los que habían perdido, ¿no? Entonces, en un determinado momento, por este ejercicio que os venía comentando, de que yo creo que tiene que haber un trasvase de la memoria histórica a la historia y de la historia a la memoria histórica, empezamos también a recuperar ese tipo de interpretaciones de su memoria, digamos, del pasado reciente, ¿no? En el caso de España, como os comentaba, es muy diferente, ¿no?, a este, por distintos motivos. Primero, por el enorme tiempo que hace desde los hechos, digamos, de victimización, en ese caso, ¿no?, porque nosotros también tenemos todo el tema del terrorismo de ETA, que también ha generado, en ese caso, sí, reacciones bastante semejantes a las que podemos encontrar aquí, porque sí que ha habido convivencia dentro de pueblos pequeños de personas que habían sido, digamos, asesinadas, por miembros, digamos, de alguna de las fuerzas en conflicto, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en el caso, digamos, de lo que es la gran memoria de vencedores y vencidos en España, que es la Guerra Civil Española, es algo peculiar, porque digamos que los que fueron en su momento muertos, asesinados por el bando que luego perdió la guerra, están siendo ahora promovidos hacia la beatificación. O sea, nosotros ahora tenemos un proceso muy complicado en España, muy complicado. Por eso os decía que el papel de la Iglesia en España ha sido muy delicado, porque de pronto nos encontramos que en un momento en el que empiezan a surgir las voces de las víctimas de esa guerra, las voces de los familiares de personas que todavía están en cunetas en España, o sea, quedan muchas fosas de ese tiempo todavía sin exhumar, ¿no? Pues a la vez en el mismo pueblo empieza a promoverse hacia la santidad a personas que habían sido asesinadas o, bueno, muertas en el mismo contexto. Y entonces nos encontramos con que hay en un mismo pueblo una persona que murió a manos de la otra, que ahora se ha convertido en alguien al que reza la comunidad. Entonces eso ha anulado casi completamente la memoria histórica, por decirlo de alguna manera, la memoria de las víctimas en aquellos pueblos que tienen beatos, ¿no? Pero eso es una cosa muy especial de España. En otros contextos, yo creo que es muy importante no olvidar que cualquier avance en una parte de la memoria significa una convulsión en el otro lado de la memoria. Es decir, decía Todorov, ¿no?, que existen abusos de memoria como existen abusos de olvido. Entonces hay veces en que la balanza, ponemos tanta carne en el asador de un tipo de memoria que eso provoca una reacción, y si no lo tenemos tan bien previsto, a veces puede incluso comerse las versiones que queremos de alguna manera realzar. No sé si queréis vosotros comentar algo al respecto. Bueno, ¿alguien más tiene una inquietud? Bueno, pues primeramente buenas tardes. Son dos preguntas específicamente para los dos
colombianos. Bueno, la primera pregunta es, pues, entendemos que todo este proceso, como el doctor Rodrigo muy bien lo dijo, pues el firmar el acuerdo de paz no significa que se acabe los problemas ni el conflicto. Y como entendemos, pues estos conflictos han sido mucho más fuertes en las zonas periféricas del país. Y esto se debe, pues, hay muchas teorías. Entonces dicen que no, que el Estado colombiano es un Estado fallido, o que el Estado colombiano es un Estado en construcción, que hasta ahora no ha llegado a su total, pues, autonomía o soberanía en el territorio completo del país. Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿qué creen ustedes que pasa? O sea, ¿por qué ese olvido a las periferias que logra esa reproductibilidad de los grupos armados en esas zonas? Porque si bien es cierto, pues hay grupos armados y se ha dado el conflicto de manera más fuerte en esa zona, también es cierto que hay una ausencia del Estado colombiano en esa zona que de una u otra forma ha permitido eso. Entonces esa es como la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasa con el Estado colombiano en esas zonas periféricas del país? Y la segunda pregunta, ya en un escenario de posconflicto, la segunda pregunta va ligada completamente con la primera. En un escenario de posconflicto, donde se firme la paz, donde hayan pues muchas cosas buenas, pero el Estado colombiano nos siga teniendo presencia en estos lugares, pues sí, se pueden haber herramientas de memoria histórica, pues, como generar cultura, arte y todas esas cosas, pero si el Estado no se presenta con políticas públicas, sobre todo oportunidades, los grupos armados se van a mutar, como lo que está pasando hoy en día con las BACRIM. Entonces va a haber una mutabilidad de los grupos armados, entonces esto nunca va a acabar. Entonces, ¿qué piensan o qué proponen o qué? Yo te voy a contar la segunda. Bueno, yo creo que la segunda, está claro que lo que va a haber es un acuerdo para finalizar el juego entre el conflicto que hay entre ahora mismo de la FARC y el Estado colombiano, el gobierno. La paz, como dije, la tenemos que construir día a día nosotros. O sea, yo creo que cuando uno ha vivido la guerra con esta intensidad y este desgarre tan grande que hay de toda una comunidad, de un tejido, de las vidas, uno así sea una brecha que alguien diga vamos a terminar esto, uno lo apoya. Yo soy absolutamente incondicional en el apoyo de eso. Porque el espíritu es civilista, ¿me entiendes? Nosotros no le apostamos a las armas. Y está claro que los que le apostaron a las armas, por ahí no fue. Y también ha habido procesos de paz como el del M-19 que ustedes vieron celebraron 25 años de haber dejado las armas. Y hoy hay en el Congreso gente de ellos, ¿sí o no? En los Montes de María se invisibilizan 2 acuerdos de paz que hubo. Entre la corriente de renovación socialista y entre el Partido de los Trabajadores, PRT. Y no pasa la historia, ¿me entiendes? Pasan las anécdotas a veces de estos procesos. Sin embargo, sí hay sobre ellos, así como en la Unión Patriótica, un exterminio de la gente que se desmovilizó. Y tú ves que, por ejemplo, en Justicia y Paz, 8 años de esta justicia transicional que le llaman, ¿no? Y ya muchos postulados de ellos van a salir. Y eso tiene a la gente así, o sea, no es solamente que se firme allá el acuerdo y uno trabaje sobre los acuerdos, sino que hay que construirlo. Es una pedagogía todos los días que debe hacerse. Y siento a veces que nos dejamos despistar por las polarizaciones. A veces se despista uno por las polarizaciones, pero porque solamente uno nada más ve RCN y Caracol. Y uno debe buscar otras alternativas. Y también debe ver otros análisis de otros puntos, ¿verdad? Para poder decidir. Entonces, no todo el mundo, hay una encuesta y todo el mundo, sí, nadie va a firmar los acuerdos. Ya, porque lo dijo el uno o lo dijo el otro. Y nada es en blanco y negro. Hay grises. Entonces, por ejemplo, nosotros sí creemos que se debe hacer una pedagogía de esto, pero como tú dijiste, el Estado colombiano dejó abandonadas muchas zonas y ahí eran estos grupos. Uno a veces se pregunta si eso fue intencional o no.
A veces uno tiene que preguntarse esas cosas, ¿verdad? Y si se acaba la guerra entre la FARC y el gobierno, y el ELN también, y luego, como yo decía en el almuerzo, y el gobierno tiene todo el derecho a acabar con los grupos emergentes estos, porque se supone que ellos no tienen ningún estatus político, entonces los pueden acabar, porque si ya los soldados quedan libres, o ya no van a estar combatiendo con la FARC, tienen más tiempo para acabar con ese crimen organizado, ¿sí o no? Es lo mínimo que uno puede pensar acá. Entonces, lo que yo me pongo a preguntar es, como ciudadana común y corriente, si las élites locales de la politiquería son peor que la guerra. Porque es que esa corrupción es sistemática e institucionalizada. Entonces, el hecho de que no haya acueducto en San Jacinto, por ejemplo, a estas alturas de la vida, o no hay un hospital, o no hay escuelas, o no hay garantías para la protección de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, hay que pensar en eso. Porque entonces de pronto todo se ha enfocado en el conflicto con la FARC y las guerrillas, y los paramilitares y todo lo de la guerra. Y cuando eso sí se llega a dar, porque yo soy optimista en que sí, entonces yo me pregunto, ¿y lo otro qué? O sea, lo otro también va a emerger, va a salir de todas maneras, y está saliendo todos los conflictos, porque en el 90% de Colombia los conflictos no son solo los del conflicto armado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nos tendríamos que preguntar nosotros como ciudadanos y ciudadanas cómo es que vamos a votar en las próximas elecciones. Y ellos sí saben de eso, ¿entiende? Y como ellos sí saben de eso, tienen la tendencia a despistarnos. Ya ven, y uno cae en la trampa. Entonces tiene uno que pensar, y ustedes como estudiantes jóvenes, que son los que la fuerza que va a seguir moviendo este país, de verdad, desde la sabiduría de los ancianos y de los abuelos, de poder hacer parte de la historia de construir la paz en Colombia. Pero eso no es todo. Créanme que no es todo. Desde la universidad, desde la casa, desde las escuelas, sobre todo, como decía María, si se le pone en foco a la escuela, a lo rural, a la educación en lo rural, eso va a ser muy potente. Desde la educación, desde la cultura, ¿sí? Y desde la comunicación, que es donde yo me planto. Entonces, yo sí creo que hay esperanza, pero hay que seguir construyendo ese nuevo país que queremos y ser críticos, porque el Estado somos todos nosotros. Lo que pasa es que hay un gobierno, y el gobierno no se pone solo ahí. Créanme lo que ni los Char, ni los Acuñas esos, ni los de allá, ni los santos, ni los no santos se ponen solos ahí. Entonces es la cultura ciudadana, somos nosotros los que tenemos el poder en las manos para poder cambiar eso. Y bueno, es la responsabilidad de todos nosotros, es lo que pienso yo. Pero que hay que tener optimismo, sí. Yo sí creo que la vida hay que seguirla defendiendo como sea, ¿me entiendes? Y una manera de hacerlo es pensar en soñar con unas instituciones nuevas. Y las instituciones nuevas se hacen en la medida que uno sepa elegir bien. ¿Yo qué digo después de eso? ¿Cómo respondo? Bueno, pues yo creo que parte de lo que dice Soraya es parte de lo que iba también a responder, pero quiero, tratando de responder lo que tú dices, a partir de un poco de las experiencias que hemos tenido desde las entrevistas que realizamos como Dirección de Acuerdos de la Verdad. Yo les contaba un poco en mi espacio que lo que hacemos es entrevistar a personas, y es de manera muy diferente a lo que puede hacer una fiscalía. Cuando uno entra en este proceso y cuando uno empieza a conocer este fenómeno que realmente no se había hecho en el país, y nos hemos venido enterando que es una acción que no se hace muy frecuentemente en el mundo. Por ahí inclusive unos asesores nos decían, unos señores muy elegantes nos decían que este proceso que teníamos en la Dirección de Acuerdos es un proceso, inclusive puede llamarse único en el mundo, y eso nos da unas diferencias y nos da una perspectiva bastante particular y distinta a lo que puede dar otra persona. Cuando empezamos estas entrevistas, uno empieza también, y hay que decirlo, con ciertos etiquetamientos, con ciertas percepciones iniciales de quiénes son las personas con las que estamos
compartiendo al frente, ¿no? ¿Quién es esa persona que se sienta, que sabemos que fue una persona paramilitar, que estuvo en un grupo, que seguramente portó un arma, un uniforme y que ejecutó seguramente algunas acciones? Hay que también decir, sin ánimos de ningún discurso reivindicatorio ni nada que se parezca, pero decir que no todas las personas que fueron paramilitares son personas que estuvieron en armas, también hay unos temas logísticos, etcétera. Pero el etiquetamiento está, inclusive uno cuando se sienta al frente de ellos tiene ciertos filtros y ciertas cosas. Al inicio decíamos, no, pues claro, es que se metió al paramilitarismo por un tema seguramente de que esta persona tiene un discurso contrainsurgente. Primera mentira sacada, ¿sí? Los discursos contrainsurgentes son otros, no es el patrullero, ¿sí? No, es que se metió porque seguramente gana mucho dinero en estas organizaciones. Otra mentira repetida 1000 veces, y porque cuando uno indaga sobre los ingresos nos encontramos en que hay unos ingresos muy similares a los que puede estar ganando seguramente un campesino labrando la tierra o un obrero en el área urbana. En fin, una serie de mitos, y la conclusión al inicio de estas entrevistas que no hemos acabado, llevamos más o menos unas 3.500 entrevistas, nuestro objetivo son alrededor de 13.000, entonces estamos hasta ahora empezando prácticamente en esta labor y nos encontramos que realmente lo que le falta a este país es justamente lo que tú decías, es un tema de educación, salud y oportunidades. Si muchas de las personas, una gran mayoría, me atrevo a decir un buen número por lo menos, que ha estado ahí al frente nuestro y que le hemos preguntado el por qué ingresa a los grupos armados, nos responde por una falta de oportunidades, y ves en la respuesta que también no hay una escogencia ni siquiera racional de decir me voy al paramilitarismo porque me pagan mejor. Inclusive en muchos escenarios, en muchos casos particulares, vemos que el ingreso es mínimo. Inclusive en ciertas organizaciones guerrilleras ni siquiera pagan. ¿Sí? Es un tema más de pertenecer a la organización y de generar ciertas acciones. Entonces te das cuenta que lo que falta es eso. Justamente nosotros, inclusive es algo que hemos peleado en el Centro de Memoria, inclusive nosotros en el Centro de Memoria tenemos un programa que se llama Nación Territorio, y inclusive con los mismos del centro lo hemos criticado. ¿Cómo así que Nación Territorio? Es que ¿Cómo así que la nación se construye en Bogotá y el territorio es la periferia, como tú decías? Y es un poco ese esquema centralista, muy colonial si se quiere, y que tiene unas raíces históricas que no nos las hemos podido quitar. ¿Sí? Creer, es decir, yo lo digo como cachaco que soy, ¿sí? Que uno trabaja, sí, cachaco. Y uno llega y trabajar en una ciudad como Barranquilla es una experiencia increíble. Yo estoy muy feliz de vivir acá y de viajar y conocer el país, pero lo que a ti te alimentan desde la centralidad es un discurso inclusive horrible, inclusive dentro de nosotros como ciudadanos que no estamos en el tema del conflicto, y ahora cómo trasciende eso en un tema de conflicto, ¿sí? Diría alguien, padre Rafael Castillo, con más tierra que Estado, ¿no? Y es una frase creo que muy sabia. Nosotros creo que tenemos un territorio gigante, pero el Estado no, y si tuviéramos oportunidades laborales, solamente con eso podríamos estar ya de entrada evitando una continuación de la guerra. El proceso de paz es solamente un paso. Había habido muchos procesos de paz y procesos de paz exitosos en el país, eso no debemos olvidarlo. No, este no es lo único que ha pasado, es uno de tantos, pero tal vez adquiere cierta importancia porque consideramos que es tal vez el último bastión de esos conflictos que llevamos alrededor de casi 50 o 60 años. Pero yo insisto, es un tema de educación y oportunidades. Eso es lo que deberíamos. ¿Me dejáis que...? No voy a decir nada sobre esto, pero a la luz de lo que estábamos hablando, estaba dándole vueltas a un tema. A mí me parece que la emergencia de esta posibilidad de superar el conflicto también está, digamos, opacando el que esto
aparte de un conflicto político, sobre todo un conflicto económico, ¿no? Vamos, yo recordaba ahora, cuando os escuchaba hablar, yo he hecho bastante trabajo de campo por la zona de Caldas, Risaralda y Quindío, ¿no? Y cuando iba a esa zona a hablar con líderes comunitarios hace años, pues tenían una cierta protección, porque había un problema político que les permitía a los líderes, a los alcaldes, tener protección. Entonces, ha ido cambiando la situación y ahora se supone que son zonas en que el conflicto pues, ha pasado a un posconflicto. Y ellos me decían, a nosotros nos siguen matando, pero por otras causas. O sea, morimos igual, pero ahora morimos porque en nuestra tierra, si cuando son territorios colectivos étnicos o lo que sea, porque en nuestra tierra hay una mina. Y entonces antes moríamos porque aquí venía la guerrilla, venían los paramilitares, después entraba el ejército. Ahora morimos porque hay multinacionales que quieren hacerse con el oro, con los metales que hay debajo del lugar donde estoy yo. Entonces, desde cierto punto de vista, si no va acompañado este proceso de posconflicto político con un proceso de transformación económica, vamos a dejar a las poblaciones vulnerables igual de vulnerables y encima tienen el soporte que da el que son víctimas políticas, ¿no? Me parece, ¿no? Que es un aspecto que, o sea, que está como opacándose mucho, ¿no? O sea, el papel, por ejemplo, de las multinacionales. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando analizábamos estos libros de texto que os he comentado, es que las multinacionales estaban ausentes, cuando si te vas al campo, los problemas ¿cuáles son? Pues problemas de agua porque han puesto una hidroeléctrica y el acuífero lo han cambiado de lugar. Problemas que tienen que ver con salud pública, con monocultivo, o sea, salud pública porque de pronto pues han hecho una mina y eso está contaminando. O sea, de pronto los problemas que te encuentras no son problemas de que si la FARC o si la guerrilla tal o si el paramilitar. No, el problema que te encuentras es un problema de poder económico frente a población civil que está completamente inerme ante fuerzas que están invirtiendo una cantidad de dinero en Colombia horrorosa y que no tienen posibilidad de responder, ¿no? Y eso me parece que es un tema que bueno, que está así, pero me parece que es fundamental para entender esto, ¿no? Bueno, gracias.